Hoy la principal preocupación ya no es cuánto va a subir el tipo de cambios. Hoy el principal problema es vender, es la demanda, el consumo. Empiecen a buscar financiamiento en herramientas que tienen el mercado de capitales, un instrumento de alta liquidez, pero que hoy estás desarrando, estás perdiendo contra la inflación. Va a ganar el líder que realmente sepa pensar, no el que sepa solucionar todo. No, eso lo va a hacer la IA. Ujú. Mi nombre es Lara López Calvo, soy economista, periodista económica y hago sobre todo comunicación financiera y es un placer para mí estar hoy acá en Rosario. Bueno, Lara, bienvenida a Rosario, a nuestra ciudad. Lo primero que te voy a preguntar es, teniendo en cuenta el contexto, ¿cuáles son los indicadores económicos y las variables económicas que vos le dirías a un líder de una empresa, de una pyme, a un gerente o a un dueño, que tiene que tener en cuenta que no se puede saltear a la hora de planificar los próximos meses o el próximo año? Bueno, la macro cambió mucho en los últimos años y eso termina generando que el liderazgo se tenga que modificar, que tengamos que estar atentos como líderes a otras cuestiones que antes podían pasar un poco más desapercibidas. También es verdad que en Argentina, cualquiera, sea líder o no, tiene un gran conocimiento de la macroeconomía, Sí, lamentablemente por la historia que nos tocó vivir y por claro. los años en los que venimos. Entonces, siempre al principio los dos grandes riesgos de nuestra economía, el riesgo cambiario y el riesgo inflacionario, Ujú. son las dos cuestiones que hay que seguir y que nos tenemos que cubrir y blindar en nuestros negocios y en nuestras inversiones ante esos riesgos. Por lo tanto, sigue siendo una variable muy importante para seguir y entender lo que está pasando hoy, que es la inflación, pese a que tuvo una gran desaceleración, Sí. sigue subiendo y eso, por ejemplo, hoy juega un rol clave en cuanto al poder adquisitivo, a los salarios. Hoy la principal preocupación ya no es cuánto va a subir el tipo de cambio, si vas a tener inflaciones, no sé si recordás, superiores al 10% mensual Sí. como había en la Argentina. Hoy el principal problema es vender, es la demanda, el consumo y eso está muy atado a la inflación, entonces hay que seguir esa variable desde ese punto de vista. Obviamente también el tipo de cambio, que en los próximos meses se va a mover más que lo que sucedió el último año. Y todas estas variables económicas están enmarcadas en un contexto electoral importante. Desde el 3 de noviembre de este año que hay elecciones en Estados Unidos, puede llegar a haber movimientos Ujú. cambiarios y un impacto en la Argentina. Y todo 2027 va a ser un año muy electoral porque las provincias van a desdoblar elecciones, así que desde marzo del año que viene vamos a tener elecciones. Este es un poco el panorama de a lo que hay que empezar a estar atento, pero en realidad en la charla nos vamos a enfocar en cuestiones más profundas que un líder es necesario que esté atentos, como por ejemplo cómo es el manejo de el capital de trabajo, la plata día a día que tiene la pyme, la empresa, el negocio. Hoy es muy importante tener cierto nivel de conocimiento en el manejo de qué hacer con esa liquidez a quien tiene la posibilidad en este contexto de la Argentina de tener un sobrante de dinero porque el buen manejo de ese dinero puede terminarte generando una diferencia para poder terminar vendiendo más barato, que hoy Ujú. es muy necesaria con esta demanda que viene complicada. Si tuvieses que armar un kit de herramientas financieras para una pyme o para un líder de una empresa, ¿qué incluirías en ese kit? Ojalá se pudiera armar un kit, pero te digo, dos grandes partes le vamos a poner a Sí. ese kit. Primero un kit de herramientas a la hora de salir a buscar financiamiento, que es muy importante, y después otro kit de herramientas para manejar la plata, sobrantes, excedentes de dinero, Ujú. ya sea a corto plazo, a mediano y a largo. En la parte del kit que vamos a ir a buscar financiamiento, le diría que en la caja de herramientas empiecen a buscar financiamiento en herramientas que tienen mercado de capitales. Porque ¿a dónde van todavía las mayorías de las pymes a buscar financiamiento? A los bancos. Ujú. Bueno, hoy les voy a mostrar en la charla que tienen tasas bastante más elevadas que muchas opciones que hay en el mercado de capitales para buscar financiamiento. Y eso también se va a ampliar mucho en los próximos años por grandes modificaciones, por ejemplo, que acaba de ver en la CNB sobre obligaciones negociables, que es un instrumento. Así que eso para la parte de la caja de financiamiento. Para la parte de la caja del manejo del dinero a corto, a mediano y a largo plazo, es muy importante ahí empezar a separarnos un poquito del fondo común money market, que es el más elegido por las empresas argentinas, un instrumento de alta liquidez, pero que hoy estás desarrando, estás perdiendo contra la inflación, así que poder buscar algunas alternativas de alta liquidez para ganarle a la inflación y después poder también empezar a planificar a mayor plazo. Nos desacostumbramos las empresas, los emprendedores argentinos a veces a proyectar a 2, a 3, a 4, a Sí, 5 totalmente. años y hay que empezar a hacerlo y para eso hay muchos instrumentos del mercado.
Bueno, vos sabés que en los últimos años uno siempre le escuchaba a los empresarios o a los dueños de pymes decir tenemos que lidiar con una incertidumbre constante. Hoy hay ciertos indicadores que lograron cierta estabilidad, la incertidumbre es menor, a lo mejor la inestabilidad viene, como vos bien decías, por el lado de la demanda. ¿Cuál crees hoy que es el principal error que cometen los líderes de una pyme, por ejemplo? Seguir pensando con el manual anterior. Hace algunos años teníamos una macroeconomía que premiaba ciertas cosas. En su momento premió el estoqueo cuando había Sí, alta es verdad. inflación. Cuando tenías tasa real negativa, el financiamiento era muy barato, premiaba endeudarse. Hoy eso cambió. En su momento también premiaba la cobertura excesiva. No pienses qué hacer con el dinero. Andá y compra dólares. Total, con eso te cubrís. Hoy el que hizo eso en los últimos 2 años perdió. Entonces, seguir pensando con el manual anterior. Que es lógico que hayan tenido ese manual los líderes, porque la economía daba esas señales y premiaba ese tipo de estrategias. Pero hoy cambió. Hoy la economía premia el orden financiero. Hoy la economía premia un manejo eficiente del capital de trabajo, empezar a conocer todas las herramientas del sector financiero y no seguir manejándose solo con las herramientas tradicionales. Entonces, el principal error sería seguir liderando la compañía con el manual anterior. Ese manual está vencido. Y pase lo que pase el año que viene, en términos políticos, hay muchas cuestiones que van a continuar. Porque la estructura exportadora de Argentina está cambiando, porque por suerte lo que uno empieza a escuchar de distintos tipos de candidatos, hay cuestiones que ya no están en debate como el superávit fiscal, entonces hay Ujú. cuestiones que van a continuar, que nos van a acompañar y el manual anterior hay que dejarlo de lado. Más allá de tu conocimiento teórico sobre la economía, teniendo en cuenta tu experiencia personal, sí, en el ámbito económico, ¿qué cualidades personales crees que tiene que tener un líder de una empresa en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra Argentina? Pragmatismo, fundamental, pragmatismo. Y después yo siempre digo, tenemos que pensar como em, líderes de fondos comunes de inversión. Acá no importa quién te cae bien o quién te cae mal, que podés tener una opinión. Yo quiero que gane X candidato, quiero que pase esto, a mí me gusta que mi negocio vaya más para el mercado interno en vez de para el mercado externo. Uno puede tener sus preferencias. Ahora, más allá de las preferencias, siempre hay que saber leer y tener estrategia y siempre tener sistemas para lograr distintos objetivos, ya sea cómo voy a manejar la caja o cómo voy a buscar financiamiento a largo plazo. Vos hablaste de las elecciones de Estados Unidos, las próximas elecciones de Estados Unidos y los momentos electorales en general para los empresarios es un momento de parálisis. Se espera a ver qué es lo que va a suceder y las decisiones entran como en el freezer durante mucho tiempo. Eh, Teniendo en cuenta esos momentos de incertidumbre, para vos, ¿cuál es el momento correcto de esperar y cuál es el momento de tomar decisiones, de avanzar? Sí, vamos a entrar en más de un año con incertidumbre política y sabemos que en Argentina eso impacta en las variables económicas. Em, ¿Cuándo es momento de esperar y cuándo es momento de acelerar? Depende de qué industria hablemos, no es lo mismo si nos estamos refiriendo al sector exportador, que te digo, ese sector hoy está volando, minería, agro, energía, pesca. No es momento de esperar absolutamente nada, aunque puede ser que cierta corrección del tipo de cambio mejore los números para esas actividades. Yo te diría que más que frenar o acelerar, tener estrategia, cubrirse de los riesgos. Si vos estás bien cubierto de los riesgos, por ejemplo, el riesgo cambiario ante un posible salto del tipo de cambio en 2027, no tenés por qué frenar. Entonces, hoy lo que haría es tener una estrategia para no tener que frenar, que termina siendo mucho más nocivo y en general uno termina frenando, por ejemplo, no vendo el stock que tengo, Ujú. vendo materiales de construcción, no vendo. En general uno termina frenando y retrayendo ventas o decisiones de inversión por no tener una estrategia. Entonces, hoy sí o sí el contexto nos desafía a tener un poquito más de conocimiento y tener estrategia. ¿Por qué te digo hoy? Porque hace 2 o 3 años en Argentina, con 200% de inflación anual, Ujú. uno muchas veces no sabía cuáles eran sus costos, sus márgenes y no pasaba nada. Funcionaba de la misma forma. Funcionaba Era el una día a día. espuma que uno podía vender y seguir con el negocio adelante sin tener noción de esos números. Bueno, eso hoy cambió, esa espuma bajó. Y eso nos desafía como líderes a tener mayor precisión y mayor nivel de conocimiento. Que una vez que uno invierte y lo hace no es tan difícil. Lara, vos
mencionaste muchísimos consejos en esta breve charla que tuvimos y yo como soy periodista, vos me vas a entender, porque sos colega, te voy a pedir que elijas un consejo, si le tuvieras que dejar un mensaje a los líderes que mañana, quienes están acá mañana vuelven a sus empresas, vuelven a sus organizaciones, a sus equipos. Si les tuvieras que dejar uno, elegir uno, ¿cuál sería? ¿Qué consejo elegirías? Si tengo que dejarles un consejo a los líderes es que estén muy atentas a el, que estén muy atentos al liderazgo humano, porque eso es algo irreemplazable por la inteligencia artificial, a lo que se llaman soft skills, a tener en su empresa y su emprendimiento, y además a formarse. Es un momento de formación, pero formación aplicada a aprender a pensar. Va a ganar el líder que realmente sepa pensar, no el que sepa solucionar todo, no intentar ser contador, buen gestor de inversiones, vendedor, hacer la parte comercial, la parte de marketing, no, eso lo va a hacer la IA. Ujú. Pero el líder tiene que entender para saber pensar y darle mucha importancia al lado humano.